Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno llegar a este día sábado, sexto día de nuestra diario devocional en la serie Seguidores Comprometidos o Seguidores Convenidos, la cual hemos estado utilizando escenas de la vida del apóstol Juan y de Judas Iscariote, tomando para nuestra vida lecciones, advertencias y palabras de ánimo. Quiero proponerte en este día una mirada que ampliaremos mañana. ¿Cómo terminó Juan? ¿Cómo terminó Judas? ¿Cómo fue el final de la vida de Juan? ¿Cómo lo fue en el caso de Judas? Permíteme tomar dos escenas para mirar a Judas y poder advertirnos de cómo estos sueños, malos deseos que moran en el corazón, si no son quitados, pueden llevar a la ruina, como le llevó a Judas. Dice Mateo 26, verso 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Parece que Judas sabía que sus enemigos, los enemigos de Jesús, querían capturarle, pero no podían. Encontró una oportunidad para entregarle. ¿Por qué quiso entregar a Jesús? ¿Cuál fue su decepción? ¿Cuál su anhelo? ¿Cuál su final? Él se encargaba de la bolsa del dinero, porque parece que su corazón era siempre pegado al dinero. Y sus sueños y sus planes y anhelos al seguir a Jesús tenía que ver con eso, siempre con lo material. El amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron traspasados de dolores, desviaron de su fe. Y esto fue lo que ocurrió con Judas en su escena final. El Señor Jesús le dejó en claro a los sueños y expectativas que Judas tenía que su reino no era de este mundo, que esos anhelos que abrigaba en su corazón, terrenales, temporales y materiales, jamás se iban a realizar. Entonces buscó obtener un beneficio en un plan de pronto siniestro en su corazón de entregar al maestro, acercarse por iniciativa a aquellos sacerdotes que querían tener a Jesús. ¿Quién sabe si entregándolo crearía una revolución, se levantarían los discípulos, comenzaría una guerra civil? Solo Dios sabe lo que había en su corazón. Nosotros solo tenemos la evidencia de sus actos. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Solo Dios puede conocer lo que hay en lo íntimo del corazón. Decía el salmista, Señor, líbrame de los pecados ocultos de mi corazón. Va a decir también en el Salmo 139, Señor, tú que me conoces y me examinas hasta lo más profundo de mi ser, mira en mí si hay camino de perversidad. Porque ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá tener la capacidad de analizarlos a profundidad? Solo la mirada del Señor a través de su palabra, de la que Juan jamás se dejó transformar ni liberar. Vivió preso de esa codicia, vivió preso de ese sueño insano que lo llevó a su destrucción. Entregó al Señor Jesús y él no se defendió. Él se entregó porque para eso había venido. Él se entregó, tomaron su vida y Judas quiso cambiar al final de su día. Quiso cambiar todo lo malo que había hecho. Dice Mateo 27, verso 3, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. Judas quiso cambiar otra vez a su manera. Quiso simplemente deshacer todo lo malo que había hecho, como muchos
en este tiempo, como muchos a través de las generaciones, lejos de un arrepentimiento verdadero, no reconocen su falta, simplemente buscan arreglarlo. El síndrome Judas nos persigue hasta el día de hoy. Si hay algo malo que hemos hecho, abogado tenemos, lo confesamos, abrimos nuestro corazón. Él se encarga de perdonarnos y limpiarnos. El síndrome Judas nos advierte de que busca arreglar las cosas. Yo, pastor, yo quiero arreglar esto que he hecho. Yo quiero arreglar esto malo que he hecho. Yo lo arreglaré. Yo voy a arreglarlo. Cuidado. Judas quiso arreglarlo y empeoró las cosas. Él sintió el peso de su mal acto. Él sintió el remordimiento de ese que viene del corazón humano y carnal, pero que solo conduce a la muerte, porque escribe el apóstol Pablo que la tristeza según el mundo, ese remordimiento produce muerte, pero la tristeza que produce Dios mediante su palabra, el Espíritu Santo, produce salvación, perdón y vida eterna. Bendito sea el Señor. Cuidado. Judas en su testimonio final nos advierte que él quiso arreglar las cosas, se arrepintió, confesó su falta, quiso resarcir el daño devolviendo el dinero. Hermano, hermana, amigo, amiga, si Dios no está presente en esa tristeza, será un remordimiento que te lleva al suicidio. Algo que no Judas pudo soportar y acabó con su propia vida. Ese dinero que obtuvo solo sirvió para pagar el lugar de su entierro. Acabó destruido, terminó mal, quiso arreglar las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Hermanos, cuidado. Solo Dios puede transformar nuestra vida, no nosotros. Solo Dios puede hacer que comencemos de nuevo. Un nuevo día es una nueva oportunidad donde su misericordia se renueva. Hay tantos entrampados en sus errores, queriendo salir de ellos. Pastor, salgo de este año de la deuda, salgo de este año de este problema. Pastor, yo voy a salir y ya voy a entrar a obedecer al Señor. Cuidado. Judas quiso hacerlo en el esfuerzo de su mente, de su intelecto, de su plan. ¿Cuántos hay por el mundo siguiendo a Jesús, tratando de arreglar sus problemas a su manera, en su receta, según su forma, y lejos de la forma de Dios, solo tienen un arrepentimiento que los lleva a la muerte? Él confesó su falta y su final fue desastroso. Él confesó su falta y lo único que encontró fue más muerte y tristeza. He pecado entregando sangre inocente, confesó. Se arrepintió, confesó, quiso arreglar las cosas, la devolvió, pero no lo hizo a la manera que Dios nos enseña. Porque la tristeza según el mundo produce un arrepentimiento, un remordimiento para muerte. Pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Judas confesó su falta y obtuvo esto como respuesta. He entregado sangre inocente, he pecado, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa? Allá tú. Es la crueldad de una clase religiosa representando a los poderes maléficos del enemigo de Dios. No les importa más que jugar con el pecador, y cuando lo encuentra en la desgracia de su pecado y quieren cambiar, lo condenan más. Este es el mundo en que vivimos, que solo nos engaña y seduce, poniendo cosas en nuestro corazón que nos desvían de la verdadera mirada del Señor. Nos hacen creer que estamos en el camino, nos hacen creer que nos portamos y aparentamos lo que no somos, aparentamos lo que no tenemos ni lo que podemos. Vivimos en apariencia, escondidos como Judas. Cuidado, que llegado el momento, el final de nuestra vida, el final del desenlace, se manifiesta de qué estamos hechos. Las pruebas manifiestan de qué estamos hechos. La pandemia evidencia de qué estamos hechos. La pandemia evidenció que la familia en el Perú no sabía vivir junta. La pandemia evidenció que vivimos en un país desobediente y rebelde. La pandemia evidenció que nuestro sistema de salud estaba pésimo. La pandemia evidenció que nuestras autoridades no tenían la capacidad para poder gobernar. La pandemia evidenció muchas cosas. Son como las pruebas, evidencian de qué estamos hechos y de qué realmente estamos capaces de hacer. Mi hermano, mi hermana,
cuánto necesitamos seguir el camino trazado por el Señor Jesús y que aprendió Juan. ¿Cómo acabó Juan? A diferencia de Judas, que acabó ahorcándose porque no pudo con su culpa. Esa culpa que justamente el Señor iba a llevar en la cruz, porque no podemos llevarla, porque no podemos cambiar las cosas que hacemos. Solo Dios puede transformar y hacer algo bueno de toda la desgracia que el pecado hace en nuestras vidas. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el poderoso que puede hacer las cosas nuevas. No hay nada que Él no pueda revertir. No hay nada que nosotros hayamos hecho, por más terrible, que Él no puede transformar y hacerlo nuevo. Ese es su poder. Juan creyó en Él. Juan permaneció hasta el final. El Señor le dijo a Pedro: yo quiero que Él permanezca hasta el final. Y fue el discípulo que vivió más, que permaneció hasta el final y que, no pudiéndolo matar, no pudieron acabar con su vida porque el Señor la protegió. Tuvieron que ser deportados a la isla de Patmos, donde en visión el Señor le mostró las cosas finales. Y Él escribió: hijitos, transformados por el amor de Dios, hijitos, todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, transformados, porque le veremos tal como Él es. Él permaneció hasta el final. Hermano, la parte más importante de nuestra vida espiritual, nuestra vida como creyentes, como iglesia, no es cómo comenzamos, es cómo terminamos. Cuántas historias, cuántas fotos y cuántas escenas de buenos comienzos tenemos. Pero qué triste ver en el camino esos creyentes que nunca cambian y siempre están cayendo en unos errores, que nunca fueron transformados, que no hay un antes y un después, sino una constante falla. La parte importante de nuestra vida es cómo terminaremos. Y solo Dios puede darnos la seguridad. Si permanecemos en su palabra, permaneceremos hasta el fin. Si obedecemos y estamos cerca en esa relación como lo tuvo Juan, que le permitió estar cerca a su pecho poco antes de su entrega, que pudo estar frente a la cruz de Jesús, que pudo estar en la tumba y que pudo estar hasta el final de su historia, permaneciendo con Él. El Señor dijo: les prometo que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Y así el mundo tambalee, recordemos que nos ha dado un reino inconmovible. Pero dejémonos transformar. Si no somos transformados, terminaremos mal. Nuestros deseos escondidos en el corazón encontrarán un momento para hacer de las suyas en nuestra mente, desviando nuestros pasos y haciéndonos tropezar. ¿Cuántos hay de nosotros que siguen como enanos espirituales sin haber alcanzado la estatura y la medida de Cristo, tan solo porque siguen con deseos insanos, contrarios a lo que el Señor quiere darnos en su plan y propósito bueno, agradable y perfecto, que es su voluntad? Mi hermano, esto es serio. Mi hermana, esto es serio. Amigo, esto es serio. Los verdaderos seguidores de Jesús no son aquellos que se emocionan por todas las cosas buenas que hace, por las sanidades, por las señales. Eso no te cambia. Yo casi pierdo la vida a los 17 años. Milagrosamente, el Señor obró en mí, dándome sanidad. Pero no es el poder de la sanidad que transformó mi vida. Es el poder que salva el alma y la convierte del mal camino al camino eterno. Déjate convertir. Déjate transformar por esa palabra poderosa que convierte el corazón, convierte el alma y nos aleja de esos malos deseos que tarde o temprano podrían desviar nuestra vida. Afirmemos nuestro corazón hacia la fe y la esperanza de sus palabras. Dejémonos transformar cada día y renunciemos a todo aquello que es terrenal y temporal y pongamos nuestro corazón en lo eterno. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del divino Jesús. Dios te bendiga.